Bueno, miren, el tema de hoy es la prostitución sagrada. Y lo puse en signos de interrogación porque si bien la inmensa mayoría de los investigadores, de los exégetas, piensan que había prostitución sagrada en la época de los cananeos, de los israelitas, etcétera, y más antes, este, yo pienso que no había prostitución sagrada. Y esto surgió, bueno, no surgió, yo había leído algo de esto, había querido investigarlo sin haber tenido el tiempo de hacerlo, pero una vez un alumno en la Iberoamericana, en una maestría, me pidió que le asesorara su tesis y él hablaba de la prostitución sagrada en, en la Biblia y yo le decía, no, o sea, si lo demuestras está bien, pero en tu tesis no has demostrado nada. Eh, y yo, como muchos autores, pienso que no había prostitución sagrada. Tendrías que estudiar más al respecto, ¿no? Para, por lo menos, fundamentar tu decisión, tu afirmación de que sí había. No me hizo mucho caso, ¿eh? Este, pero su tesis estuvo potable. Y sin embargo, yo me quedé con la idea de analizar a fondo los textos que presuntamente hablan de la prostitución sagrada en el Antiguo Testamento. Este detalle, este tema es muy importante porque abunda en el Antiguo Testamento la idea de que en el culto de los cananeos eran los habitantes, digamos, originales de Palestina, toda esa región, que debería llamarse Canaán en general. Estos, según algunos autores de la Biblia, ahorita me corrijo en eso, tenían el rito de la prostitución sagrada. Esto aparece también en la obra esta, en la novela esta de Dan Brown, El Código Da Vinci, ¿no? El tío de la muchacha esta que resultó que era descendiente de Jesús, vio a esta muchacha vio a su tío en una ceremonia en la que hubo relación sexual y ella quedó impactada negativamente de esa ceremonia, pero se entiende que esa ceremonia era cultural y bueno, se tenía o se tiene la idea de que los cananeos en su religión de los Baales, Baales son los señores, Baal quiere decir señor, pero es el nombre del dios, Baal, el dios o Baales, los dioses cananeos tenían culto con prostitución. Era un culto estacional, un culto agrario, en el que la lluvia pues, es el factor fundamental de la vida, ¿verdad? Y, y cuando venía la época de lluvias, se entiende que había un rito, un culto, en el que el fiel iba a una ermita, a un templo, y tenía relaciones sexuales con una sacerdotisa, ¿verdad? La relación sexual significaba o simbolizaba el- la fecundación de la tierra, ¿verdad? Por la lluvia. Entonces la lluvia fecunda la tierra, es el semen que cae a la tierra y de la tierra brota la vida, ¿no? Y esto se simbolizaba en la relación sexual. Era un culto destinado a garantizar la fertilidad de la tierra o bien la fertilidad de la persona, ¿verdad? Y entonces se tenía, se tiene, muchas personas tienen la idea de que ese culto se realizaba en Canaán, ¿verdad? Y que cuando los israelitas, digamos, conquistan o dominan a los cananeos, se contagian con con ese culto, con esa liturgia licenciosa y se establece una guerra, ¿verdad? Y por eso dice en la Biblia que está prohibido en la prostitución, está prohibida la prostitución sagrada. Ahora, parece que también, para algún texto bíblico, dice que también había prostitutos sagrados, es decir, gays
No es pensable que fuera un sacerdote y que una mujer fuera a tener el culto eh, prestándose a la relación sexual. Más bien eran gays que tenían relación con hombres. Y esto ya es muy difícil de entender porque ahí ya no tiene nada que ver la fecundidad. Una relación varón-varón, pues no está simbolizando la fecundidad de la tierra. Entonces ya se pregunta uno, ah, caray, ¿no? Pero en fin, es importante porque esta idea de que había prostitución sagrada en el Antiguo Testamento es muy común, muy común. Más bien es la más común. Algunos este, revolucionarios, reaccionarios como yo, nos ponemos a investigar y opinamos que no había. Pero esa es nuestra opinión, ¿no? Y de opiniones, pues, de gustibus et coloribus non disputandum. ¿Para qué nos peleamos por opiniones? Mejor vamos a los textos, a ver dónde se habla de prostitución sagrada. ¿Qué textos dicen que había prostitución sagrada? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, entonces yo les voy a compartir lo mismo un artículo que escribí que no se ha publicado y quién sabe si se vaya a publicar sobre la prostitución sagrada. Voy a hacer dos conferencias sobre la prostitución sagrada en el Antiguo Testamento. Ahorita vamos a analizar tres textos, un poco detenidamente, tres nada más. La próxima conferencia analizamos otros cuatro o cinco, concluimos sobre la prostitución sagrada en el Antiguo Testamento y luego hablamos de la prostitución sagrada entre los babilonios, en Mesopotamia, en Siria, en Fenicia, entre los griegos, los egipcios y los romanos, porque hay quienes dicen que en todos esos cultos había prostitución sagrada. Vamos a ver esa, la tercera conferencia, en qué se fundamentan, quién dijo, qué texto dice que había prostitución sagrada, ¿verdad? Porque es que, claro, muchos autores dicen, aquí los cananeos tenían prostitución sagrada como los babilonios y los fenicios y, a ver, vamos a ver si los babilonios tenían prostitución sagrada, si los fenicios, si los filisteos, si los griegos, si los sirios, si los romanos y los egipcios tenían prostitución sagrada. Y ya les adelanto que no. No hemos demostrado que había prostitución sagrada en ninguno de esos pueblos, en ninguna de esas naciones. Entonces es un mito la prostitución sagrada, pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué dice la Biblia sobre la prostitución sagrada? Y vamos a utilizar dos conferencias para eso. Entonces, yo les comparto un texto que escribí sobre el asunto, ¿verdad? Que está muy abigarrado el texto, pero desde luego que no lo vamos a leer todo. Les voy a ir comentando y nos vamos a detener donde hace falta, ¿verdad? Por prostitución sagrada tenemos que entender una relación heterosexual u homosexual por la que un cliente tiene que pagar, ¿verdad? Y se lleva a cabo esta relación sexual como parte de un culto religioso, es decir, hay un pago, yo como fiel voy a tener una relación sexual ritual, pero tengo que pagar, ¿verdad? Y es parte de un rito cultural destinado a pedir o garantizar la fecundidad de la tierra. Eso es lo que simboliza la relación sexual, pero también puede ser la fecundidad de los animales, ¿verdad? Eh, pero esto ya excluye las relaciones homosexuales y vamos a ver dónde se habla de relaciones homosexuales en este culto. ¿Por qué esos no están destinados a producir fecundidad? Entonces ahí ya tenemos un problema, ¿verdad? Entonces, no es prostitución sagrada cualquier tipo de prostitución. Yo pongo un burdel, una casa de citas al lado de una iglesia. ¿Son prostitutas sagradas? Pues no. Pero están en el... No, incluso si es un sacerdote o es el obispo o es el papa el que tiene esa casa de citas, ese burdel, la prostitución no es sagrada, porque no está esa prostitución integrada en un culto, ¿verdad? Entonces vamos a definir, prostitución sagrada es un pago que se le da a una persona para tener una relación sexual en un ambiente cultural, ¿verdad? No es la prostitución que se lleva
¿Ustedes creen que no hay casas de burdeles al lado cerca de la villa? Claro que hay, me imagino, ¿verdad? Pues si van millones de gentes a la villa, pues debe haber algún burdel por ahí. Ah, ¿son prostitutas sagradas? Pues no, no tenemos por qué decir eso, no tenemos argumentos, porque no es una relación que se lleve a cabo dentro del culto, ¿verdad? Entonces, aunque estuviera patrocinada por sacerdotes o miembros jerárquicos de la religión, no se llama prostitución sagrada a eso. Ni siquiera si el dinero obtenido con aquellas transacciones fuera entregado al templo, ¿verdad? Vamos, una prostituta que, vamos, a la que yo le pago. Aquí están 500 pesos por la relación sexual que tuve contigo. Y luego dice, ay, le voy a dar estos 500 pesos como limosna a Dios para que mi hijo se cure. Y entonces va y deja los 500 pesos en la iglesia. Prostitución sagrada. No, no. Aunque dé el dinero de la prostitución a la iglesia o al templo, etcétera, no es prostitución sagrada porque ese acto no es parte de un culto. Espero, me detuve aquí porque es importante definir qué entendemos por prostitución sagrada. Se habla de prostitución sagrada en la Biblia, pero no en la Biblia hebrea. O sea, en la Biblia escrita en hebrea, digamos la original, no se habla de prostitución sagrada. Se habla en la Biblia de los 70, que es la traducción al griego que se hizo de aquella Biblia original. Más después, ya varios siglos después, todavía antes de Cristo, los judíos tradujeron su Biblia al griego, es la traducción de los 70, y ahí sí interpretan que había prostitución sagrada, pero el texto hebreo del que están traduciendo no habla de prostitución sagrada, es lo que vamos a demostrar. Y como en los 70 se habla de prostitución sagrada, también se habla de prostitución sagrada en las traducciones cristianas. Entonces ya nos metemos al problema de las traducciones. Voy a analizar tres textos, ¿verdad? Ya en síntesis, tres textos. Y me voy a permitir leérselo el primero, ¿verdad? El primer texto, me permito leérselo en español. Dice, sacrifican, es un texto de Oseas, ¿verdad? Oseas capítulo 4, versículos 13 y 14. Es el texto en el que más se fundamentan las personas que dicen que la Biblia habla de prostitución sagrada. Entonces vamos a leer estos dos versículos, 13 y 14 del capítulo 4 de Oseas. Dicen así, sacrifican en la cumbre de los montes y queman incienso en las colinas, bajo una encina, álamo o terebinto, pues su sombra es buena. Por eso sus hijas se prostituyen y sus nueras cometen adulterio. No castigaré a sus hijas porque se prostituyan, ni a sus nueras porque adulteren, pues ellos se van aparte con prostitutas, sacrifican con consagradas, y así se pierde un pueblo sin entendimiento. Bueno, primero lo voy a despedazar al texto, lo voy a analizar y luego voy a ir a la traducción. El texto está en forma que llamamos de quiasmo, donde una afirmación se contesta o se corresponde con la última. La segunda se corresponde con la penúltima y en el centro queda una afirmación X, ¿verdad? Esto llamamos formación quiásmica. Y si distribuyo el texto en forma quiásmica, dice en el versículo 12, que no puse aquí empecé con el 13, pero en el 12a dice, mi pueblo consulta a su madero y su palo le adoctrina. Mi pueblo, está hablando Dios, o sea, Israel, consulta a su madero, que es un ídolo de madera. Esto se corresponde con lo que dice el verso 14c. Dice, y así el pueblo necio se pierde. Aquí está el pueblo. Y así se consulta al madero y se pierde. Aquí está. ¿Mm? Más interesante es la afirmación que sigue.
En el 12b y en el 13a dice, porque un espíritu de prostitución le extravía y se prostituye sacudiéndose de su Dios. Eso todavía está en el versículo 12. Porque un espíritu de prostitución le extravía a mi pueblo y se prostituye, aquí me faltó una, se prostituye mi pueblo sacudiéndose de su Dios, o sea, sacudiéndose de mí. En las cimas de los montes sacrifican, ahora sí ya el versículo 13, en las colinas queman incienso, bajo la encina, el chopo o el terebinto, porque es buena su sombra. Este culto se llevaba a cabo en un lugar donde había un templo, pero donde había encinas o chopos o terebintos. Era como, digamos, lo normal. Esta afirmación se corresponde con el versículo 14b, que dice, pues ellos también se retiran con esas prostitutas, sacrifican con las consagradas. Es decir, se retiran con prostitutas, sacrifican con consagradas. Aquí está, espíritu de prostitución, ¿verdad? Sacrifican en las colinas, aquí está, correspondiendo el 13a con el 14b. Y en el centro queda el versículo 13b y el 14a. Por eso se prostituyen sus hijas y sus nueras adulteran. No visitaré yo a sus hijas porque se prostituyan, ni a sus nueras porque cometan adulterio. Digamos que de manera muy simple, podemos decir que esta afirmación central no tiene chiste. ¿No? Es como un meteorito que cayó a nuestro texto, pero que no le añade nada, ni le quita nada. Dice, por eso si se prostituyen sus hijas y sus nueras adulteran, ya dejamos de hablar de mi pueblo, ¿verdad? Que hace sacrificios y todo eso, y ahora hablamos de sus hijas y sus nueras. Pero luego dice, no visitaré yo a sus hijas porque se prostituyan, ni a sus nueras porque cometan adulterio. Entonces, no es lo importante, que las hijas y las nueras adulteren o se prostituyan, no es mi punto, está hablando Dios, no es mi punto. Podemos quitar esa afirmación. Y entonces lo que queda es que el pueblo consulta a su madero, su palo le adoctrina y hay un espíritu de prostitución que le extravía. Se prostituye sacudiéndose de su Dios. ¿Qué es la prostitución aquí? Se prostituye sacudiéndose de su Dios. La prostitución es sacudirse de su Dios. Es decir, yo, Israel, soy tu Dios. Si tú te vas con otro Dios, te estás prostituyendo. Yo soy tu esposo. Tú eres mi esposa. Si tú te vas con otro Dios, tú te prostituyes. Entonces, aquí queda claro que la prostitución es sacudirse de su Dios. Eso es lo que se llama prostitución, cuando el pueblo rinde culto a un Dios diferente. En las cimas de los montes sacrifican, etcétera. Ahí se van con otros dioses, se van a otros templos que no son mis templos, en donde no estoy yo, y por ir con esos templos se están prostituyendo. Ojo, hasta aquí no ha hablado de relación sexual con sacerdotisas ni nada que se parezca. Está diciendo que el irse con otros dioses es prostitución. ¿Mm? Ahora vamos al versículo 14b. Pues que ellos también se retiran. ¿Quiénes son ellos? Está hablando del pueblo, ¿verdad? Que comete prostitución al irse con otros dioses. No voy a castigar a sus hijas, pues ellos también se retiran con esas prostitutas. Ah, o sea, los hombres, las mujeres no las voy a castigar porque los hombres se retiran con esas prostitutas. Ahí está, Javier. Si van con prostitutas, sacrifican con las consagradas. Esta es la afirmación central. Esta es la prostitución, sacrificar con las consagradas. Y esto de se retiran con esas prostitutas a sacrificar con ellas. Ellas son prostitutas porque están consagradas a otro Dios. Entonces, si leemos con atención,
Aquí no habla de relación sexual en el culto. No, está diciendo que sacrificar con las consagradas es retirarse con esas prostitutas. Y si las hijas y nueras adulteran, yo no las voy a castigar por eso. No, no me interesa el asunto. El asunto es que ellos se prostituyen, es decir, ellos van con las consagradas. Y aquí la palabra importante es consagradas, que quiero que vean en su Biblia, en el capítulo 4 de Oseas, en el versículo 14. Les voy a poner el texto hebreo porque soy un fantoche, ¿verdad? Y quiero presumirles que sé hebreo. Y entonces aquí dice, lo efkod al banotehem, no visitaré a sus hijas porque se prostituyan. Eh, uh, es que no es lo que me interesa. Porque también ellos con prostitutas van y con consagradas sacrifican con consagradas. Esta es la palabra. Ha-ku-de-shot. Ha-ku-de-shot. Consagradas. ¿Cómo dice su Biblia? Yo les voy a leer qué dice mi Biblia, lo que ustedes buscan. Este, los profetas menores, Oseas 4:14. 4:14. Pero no castigaré a sus hijas por sus prostituciones, ni a sus nueras por sus adulterios, ya que sus mismos esposos acuden a rameras y junto con las prostitutas sagradas ofrecen sacrificios. Eso dice esta Biblia. La Biblia de la Iglesia en América es la última Biblia traducida al español, traducida por la CELAM, en Conferencia del Episcopado Latinoamericano, digamos la Biblia oficial de la Iglesia Católica en Latinoamérica, y aquí traduce las consagradas a la prostitución. Pero aquí lo único que dice las consagradas, ¿no? Es que aquí, si ustedes sacrifican con consagradas, pero si ustedes aquí ponen sacrifican con consagradas a la prostitución, ya se acabó, ya se acabó el punto, se acabó la discusión, pero ahí no dice consagradas a la prostitución, dice consagradas. Yo traduzco aquí consagradas. ¿Cómo dice sus Biblias? Oseas 4:14. ¿Qué me dicen? O sea que no están viendo sus Biblias. Bueno, yo tengo Sí, otra. yo la estoy viendo, No profesor. castigaré, A ver, Jerónimo. dice, sí, dice, no castigaré a vuestras hijas porque se prostituyan, sino ni a vuestras nueras porque cometan adulterio, por cuanto ellos mismos son, cuan- por cuanto ellos mismos son las rameras, cuantos ellos mismos con las rameras hacen ofrenda y con los hieródulas, o sea, personas sagradas, ofrecen sacrificios y el pueblo que no entiende camina a la ruina. Traduce aquí hieródulas. Hieródulas. ¿Mm? Y eso que dijiste que son, está entre paréntesis en tu Biblia, hieródulas, Eh, no, tú lo añadiste. no, no, así. Dice hieródulas y luego ¿qué dice en tu Biblia? Eh, ca- permítame, ya la di vuelta. 14, ¿verdad? En 4:14. cuanto ellos mismos son, las rameras hacen ofrenda y con las hieródulas ofrecen sacrificios. Así Hieródulas, tal cual. con las hieródulas. ¿Alguna otra traducción? Profesor, mi Biblia es la de Jerusalén.
Y aquí también hace la aclaración, dice, y sacrifican con las mujeres consagradas a la prostitución, que es lo que usted nos está explicando, ¿no? Que en el texto Escríbele original una no carta. dice a la prostitución. En la Biblia de Jerusalén sí dice consagradas a la prostitución. Voy a leer lo que dice la traducción ecuménica de la Biblia anciente. Se lo voy a leer en francés, me disculpan. Oui. Merci. Dice, s'en vont à l'écart avec les prostituées et partagent les sacrifices avec les courtisanes sacrées. Las prostitutas sagradas. O sea, las Biblias traducen, añaden, es que no es traducción, ¿me están entendiendo? En hebreo dice simplemente Hakdeshot, la raíz es Kadash, ser santo. Hakdeshot son las santas, las consagradas. Si le ponemos a la prostitución, pues ya queda prácticamente lo contrario de consagradas, ¿no? De santificadas, consagradas a la prostitución. Pero están viendo que en hebreo nada más dice consagradas, no dice consagradas a la prostitución. Y prácticamente todas las Biblias que tenemos añaden consagradas a la prostitución. Pero están viendo ustedes claramente que eso de a la prostitución se añadió. Y les puse aquí un número, el número 5, que es una nota, porque quiero comentarles muy brevemente cómo tradujeron esta Biblia, ¿verdad? Ha-K-Deshot, que quiere decir literalmente consagradas. En los 70 dice Tontetelesmeno, que quiere decir los perfeccionados. Ton acazartón traduce símaco, que son los impuros. Fíjense, si la palabra es consagrada, consagradas, aquí traduce los impuros o las impuras. ¿Sí, Ros? ¿Ros? Es en relación al versículo que leyó la compañera Beth, que dice así, la expresión mujeres consagradas, entre paréntesis, que ahí una palabra rara. Sí. Podría Kedeshot. equivaler a prostitutas, que también está en Génesis 38, 12, 31. La expresión era usual en el antiguo Oriente semita e implicaba, por la mención de lo sagrado, puesta aparte de dichas mujeres para una función cultural. Cultural. Uh-huh. Cultural, sí. Consagrada pues, quiere decir que se pone aparte, que se aparta Sí, para una cultural, función perdón, sí. cultural. Sí. Prostituta, dice ahí, lo relaciona con Génesis 38, que ahorita vamos a ver. Entonces lo relaciona con las Profesor, prostitutas. Sí. Jaime. profesor, sí. Aquí en la Biblia, como leyó Betty, en la Biblia de Jerusalén, aquí hay un asterisco donde dice consagradas. Y si me voy en la parte de abajo, no sé si lo pueda leer, referente al versículo 14, 4, o Sí, bueno, sí, capítulo 4, versículo 14. sí. Hay dos asteriscos, dice, su culpa es menos grave porque son arrastradas por el ejemplo de sus maridos y de sus padres. Y el inciso D dice, la expresión mujeres consagradas podría equivaler a prostitutas, nada más. Él lo dice, la expresión Podría. eh, es usual en el Antiguo Oriente, era usual, perdón, en el Antiguo Oriente semita, e implicable, ay, es que está muy chiquita las letras, profesor, implicable, pero la mención de lo sagrado, una puesta aparte de dichas mujeres, pues Sí, ya lo una leyeron. función, ajá, es lo que leyó ahorita Rob. Sí. Ujú. Bueno, entonces queda claro que mientras el texto dice consagradas, muchas Biblias, y no todas, traducen consagradas a la prostitución o lo explican en nota, en una nota. Se trata de
de mujeres que hacen una función litúrgica, que hacen una función litúrgica. Bueno, no se trata aquí de castigar a que las mujeres se vuelvan prostitutas o eso. No, porque dice, no las visitaré, no las voy a castigar por eso. ¿Verdad? Lo importante es que sacrifican los hombres con las consagradas. Y si entendemos aquí que ir con las consagradas, es decir, sacrificar con las consagradas, vamos a entender aquí consagradas como sacerdotisas, que sería lo más normal, consagradas, pues es que van a sacrificar en ese culto. Y eso es la prostitución, hacer sacrificios a otros dioses. Esa es la prostitución, como dice aquí arriba, ¿verdad? Un espíritu de prostitución los extravía y se prostituyen sacudiéndose de su Dios. Esa es la prostitución, irse con otros dioses. ¿Ven? Bueno, esa es la idea de este texto. Y ese es el texto que más se utiliza para demostrar, entre comillas, que había prostitución sagrada en los cultos cananeos. Es el texto que más claramente habla de eso. Pero si lo leemos con atención, no está hablando de eso. Yo le pregunto a todos estos que han traducido las Biblias, ¿por qué añaden consagradas por qué añaden a la prostitución? Porque eso no está escrito. Ah, es que, y entonces tienen que recurrir a otros textos, ¿ven? A otras culturas. Es que en Mesopotamia, es que en Egipto, es que, no, no, no. En este texto, aquí, ¿dónde ves tú que haya relaciones sexuales en el culto? Ahora vamos con otro texto, eh, porque aquí no, tengo otros textos también en Oseas, pero no los quiero discutir porque se nos va a ir el tiempo. O bueno, sí, sí, aunque no llegue al otro texto que es el de Génesis 38. Dice en Oseas 2:7, su madre se prostituyó, la que los parió se cubrió de vergüenza, pues dijo, me iré tras mis amantes, los que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas. Entonces, aquí Oseas se queja ante sus hijos de que su madre, la madre de sus hijos, su esposa, se ha prostituido. La que los parió se cubrió de vergüenza y dijo, me iré tras mis amantes. Bueno, la mujer, la esposa de Oseas, según este texto, se prostituyó, se prostituyó. Ya está, era una prostituta sagrada. Así lo interpretan muchos autores, ¿eh? Claro, basado también en lo que está antes del libro. Pero, pero aquí no hay prostitución sagrada, no, porque no es en medio del culto. Puede ser que la esposa se haya prostituido, ¿verdad? Pero no es el culto, no es en el culto donde lo hace. Bueno, algunos van a decir, no, si era una prostituta sagrada, la esposa, porque Dios le dice al principio, o sea, tómate a una mujer dada a la prostitución. Ah, pues ya está, era una prostituta sagrada. No, eso no está demostrado, ¿ven? Este texto se abulta, ¿ven? Si yo ya acepté que acá hay prostitución sagrada, aquí está claro. Pues no, si el otro no demostró, este menos. Y luego hay otro texto también en 4:10, en Oseas, que dice, comerán, pero no se saciarán, se prostituirán, pero no se multiplicarán, pues dejaron de servir al Señor para dedicarse a la prostitución. Está hablando de los sacerdotes, ¿eh? Se dedicaron a la prostitución, pero o sea, teníamos que pensar que aquí los sacerdotes se dedicaron a la prostitución homosexual, a la prostitución sagrada. No, no, esa es una lección. Es demasiado absurdo que es la prostitución sagrada de varones, porque ni modo que la mujer fuera a tener relaciones sexuales, no. Miren, una mujer casada, si tenía relaciones sexuales con quien sea, era
apedreada hasta morir. Es el castigo. Y ella y la persona que tuvo relaciones sexuales con ella. Yo podía ser soltero. Si tengo relaciones sexuales con una casada, me apedrean a mí y a la mujer con la que tuve relaciones sexuales, ¿verdad? Porque porque ella está casada. Entonces yo no puedo tener, nadie puede tener relaciones sexuales con ella más que su marido. Por tanto, aquí no estamos pensando que una mujer va a tener relaciones sexuales con un sacerdote, no, estamos pensando que un varón va a tener relaciones sexuales con un sacerdote. Esto es absurdo. ¿No? Y luego utilizar este texto como prueba. No, aquí les está diciendo, ustedes no van a multiplicarse, no van a multiplicarse. ¿No? ¿Y dónde está la prostitución? Dejaron de servir al Señor. Esa es la prostitución. Dejaron de servir al Señor para dedicarse a la prostitución, es decir, para dedicarse a otros dioses. Está, está clarísimo. Un segundo texto, pero miren, Alonso Schockel, Luis Alonso Schockel, el gran biblista, y José Luis Sicre, otro, jesuitas ambos, dicen sobre este texto que acabo de leer. El culto a otros dioses es fornicación y adulterio. Aquí estoy de acuerdo, ¿no? El culto a otros dioses es fornicación y adulterio, es prostitución. Pero luego dice, incluso a la letra. Caray. Las prácticas de prostitución ritual, bien documentadas en el Antiguo Testamento y fuera de él, justifican el uso propio del vocablo y apoyan su uso figurado. Ah, caray, o sea, sí, está bien, Javier tiene razón. La prostitución es irse con otro Dios, no estamos de acuerdo. Pero también había culto sexual, relación sexual en el culto. Y eso está, la prostitución ritual, está bien documentada en el Antiguo Testamento y fuera de él. Ah, caray, ¿dónde? En el Antiguo Testamento ya vimos 3 textos de Oseas donde se basan la mayoría de los autores que no habla de eso. Entonces, eso de está bien documentado en el Antiguo Testamento, y fuera de él, la tercera conferencia vamos a hablar de que no había eso ni en Babilonia, ni en Siria, ni en Fenicia, ni en Egipto, ni en Grecia, ni en Roma. Es una idea que surgió hace 300 años, o más si quieren, que había prostitución sagrada y duro y dale, pero ahí donde dice consagrados o consagradas, las Biblias en su inmensa mayoría añaden, no traducen, añaden a la prostitución. Consagrados a la prostitución. Le quitamos eso añadido, y el texto nos queda mucho más fácil de entender. Las hijas solteras se prostituyen quizá ritualmente. Las casadas cometen adulterio. Pues es pena de muerte. Quizá ofreciéndose ritualmente a otros. Las casadas cometen adulterio, quizá ofreciéndose ritualmente a otros. Eso es para ser apedreadas según la ley. Y luego me dice, recuérdese Proverbios 7. Claro, no dice lean o confronte Proverbios capítulo 7, versículo tal, porque Proverbios 7 no habla de eso. No habla de prostitución sagrada. No lo voy a leer aquí porque dije que iban a ser 3 textos, pero sí que lo he leído y traducido 1000 veces ese capítulo, muchas veces y de diferentes lenguas. Nunca habla de prostitución sagrada. Por eso ellos así muy inteligentemente dicen recuérdese, pero no dice confróntese, capítulo 7 de Proverbios, versículo tal. Y son probablemente los 2 jesuitas más sabios de Biblia, pues se equivocaron, porque el doctor Quesada demostró que se equivocaron. La opinión de Buddha o Budín sobre este texto es precisamente la contraria, porque el doctor Quesada no está solo. Fíjense lo que dice este tal o esta tal Budín. Sí, los varones se están prostituyendo con las Kedeshot, lo que hablamos hace un momento, pero ese prostituyéndose es simbólico.
el sexo no está implicado. Y las Kedeshot mismas, las consagradas mismas, no están teniendo relaciones sexuales, sino sacrificando. Después de todo, son sacerdotisas, no prostitutas. ¿Eh? Es exactamente lo contrario de lo que dicen Alonso Luis Alonso Schockel y José Luis Sicre. No, es simbólico. Es que el irse con otro Dios, sacrificar a otro Dios, es prostituirse. Y si es una sacerdotisa la que está oficiando, es irse con prostitutas. Ese es el simbolismo. Eh, y así son las traducciones de los 70 y los Targumim y la Peshita son en ese sentido, más o menos, ¿verdad? Aquí no cambian. Luego tenemos Génesis 38, 21, 22. Y aquí dice, el texto dice, preguntó a los hombres del lugar, el enviado de Judá, el padre de la tribu de Judá, su enviado preguntó a los hombres del lugar, ¿dónde está la consagrada que estaba en Einayim, junto al camino? Le respondieron, no hay ahí consagrada. A ver, si van buscando en su Biblia, Génesis 38, 21, verán si no añade aquí consagrada a la prostitución. Será milagro si no. Volvió este enviado a Judá, a quien lo había enviado, y dijo, no la encontré. Los hombres del lugar tampoco. Dijeron que no, ahí no había consagrada. Traducciones, por favor. Génesis 38, 21 y 22. Treinta y ocho, 21. Preguntó a unos hombres del lugar, ¿dónde está la prostituta que se ubica en Einayim? La prostituta. Oye, pero aquí dice consagrada. Y le respondieron, aquí nunca ha habido una prostituta. Versículo 22. Regresó donde estaba Judá y la informó. No la encontré, mas aún los hombres del lugar dicen que allí nunca ha habido una prostituta. Pero la palabra es Hakdeshá, consagrada en los tres casos, ¿ven? Por eso lo puse aquí con rojo. Y en la de Hakdeshá. Jerusalén, perdón, profesora, en la de Jerusalén vuelven a poner, preguntó a los del lugar, ¿dónde está la ramera? La ramera. Y sigue Ujú. leyendo, Betty, por favor. ¿Dónde está la ramera? Aquella que había en Enaín y la vera del camino. Ahí no ha habido ninguna ramera, contestaron. Y en el versículo 22, entonces él se volvió donde Judá y le dijo, no la he encontrado. Y los mismos lugareños me han dicho que allí no había ninguna ramera. Ah, y el hebreo dice consagrada. Yo espero que Eh, no esté tan difícil mi en la nota exposición. de en la nota de ese versículo dice, es decir, prostituta sagrada hierondula de un culto pagano. Nos hallamos en ambiente cananeo. Mm. Prostituta sagrada, hieródula. Mm, Hieródula, sí, mm. Ahora les voy a, de un, de un culto cananeo, ahora les voy a explicar de el un culto contexto. pagano. Pagano, cananeo, hieródula, prostituta sagrada. ¿Qué pasa en el Génesis 38? Judá, el hijo de Jacob, tiene tres hijos. ¿Mm? Este, Tiene tres hijos varones. Eh, Onán y Sela. Onán y Sela, tres varones. Entonces casa a al mayor, con una muchacha llamada Tamar. Pero, dice el texto, Génesis 38, que Dios se enojó con y lo hizo morir. Así dice el texto, ¿no? Y entonces Judá tomó a la esposa, a la viuda Tamar, y la entregó a su hijo segundo, Onán. Era la costumbre, ¿verdad? Lo que se llama el levirato.
cuando una mujer pierde a su marido sin tener hijos, es tomada por el pariente más cercano del difunto para darle un hijo al difunto, ¿verdad? Entonces, eh, Judá tomó a Tamar y la entregó a Onán. Y Onán no quería tener hijos, porque el hijo que tuviera con Tamar iba a heredar las tierras de su hermano mayor difunto. Entonces él hizo cálculos y dijo, yo voy a tener que entregarle las tierras a este hijo, y derramaba en tierra, o sea, penetraba a Tamar, tenía relaciones sexuales con ella, pero a la hora de eyacular salía, digamos, de la vagina y derramaba en tierra. Así dice el texto, ¿verdad? Y esto le molestó a Dios, y Dios hizo morir a Onán. A propósito, y de ahí viene la palabra onanismo. Onanismo, claro que onanismo se aplica a masturbación, que es derramar el semen donde sea. Pero aquí se trataba de que Onán derramaba en tierra, aunque tenía relaciones sexuales con Tamar, para no embarazarla. Y entonces Dios hizo morir a Onán. Y entonces Judá dijo, ay, le tengo que entregar a Tamar a mi tercer hijo, Sela, al más pequeño. Pero le dio miedo porque dijo, se va a morir si ya murieron los otros dos. Entonces Tamar estuvo esperando a ser entregada a Sela, al tercer hijo de Judá. Pero Judá tenía miedo y no se la quería entregar. Entonces Tamar se disfrazó de prostituta y se puso al lado del camino por donde tenía que pasar Judá, y Judá la vio y le entraron ganas de ir con la prostituta. Y tuvo relaciones sexuales con ella, pero no la reconoció. Yo no sé si la prostituta tenía un velo en la cara o iba tan furioso, tan deseoso Judá, que no se dio cuenta que era su nuera. Y entonces le dijo, ¿qué te voy a pagar? Pues un cabrito. Pues no tengo un cabrito aquí, dame tu bastón, tu anillo y no sé qué más. Y cuando me mandes el cabrito o me traigas el cabrito, te los regreso. Y dijo Judá, sí, ok, te los dejo ahí y luego mando a alguien que los recupere y te traiga un cabrito. Pues resultó que Tamar quedó embarazada y se fue, ¿verdad? Se fue. Y entonces Judá llegó, y aquí viene lo que les digo, lo que les escribí. Le dijo a un sirviente, ve con esta mujer y entrégale el cabrito, y te va a dar a cambio mi bastón, mi anillo, y no me acuerdo qué otra cosa. Y entonces fue el mensajero y no encontró, y le preguntó a la gente por la consagrada. Y la gente dice, no, pues ahí no hay ninguna consagrada. Y entonces volvió con Judá y le dice, no, que ahí no ha habido ninguna consagrada. En estos casos, la palabra consagrada quiere decir precisamente prostituta. Sí, claro, pero no consagrada a la prostitución. No, porque ni modo que Judá fuera a tener un culto de cananeo con una prostituta sagrada. No, aquí es vil y vulgarmente, perdón por la expresión vulgar, pero aquí se trata lisa y llanamente de que va con una prostituta. Lo raro, lo raro de este texto es que llame consagrada a la prostituta. Pero está claro que no se trata de una prostituta sagrada. No, pues había sido la esposa de después fue la esposa de Onán, y como no le daban al tercer hijo, ella se prostituyó, o sea, se embarazó. Y cuando Judá vio que estaba embarazada, que estaba panzoncita, mandó quemarla. Y entonces ella, Tamar, dijo, miren, el hijo es del dueño de este bastón y de este anillo. Entonces fueron con Judá y le dijeron, es que el papá de la criatura es el dueño de este bastón y de este anillo. ¿Y por qué la mandó quemar Judá? Porque Tamar tenía que guardarse para el tercer hijo. Tamar no podía casarse con otra persona, no podía ir con quien quisiera, no. Ella tenía que casarse con el tercer hijo. La falta era de Judá,
que no le quería entregar al tercer hijo, ¿verdad? Entonces ella se prostituyó para embarazarse y cuando Judá dijo, ah, caray, si es mi bastón y es mi anillo, dijo, ella fue más justa que yo, porque no le entregué a Sela, entonces se embarazó de mí para darle un hijo a Er, al primer difunto. Y entonces ya no la, ya no la tocó, pero ya no la mató. Y ese hijo fue hijo de Judá. Bueno, aquí hay de todo, y si quieren nos podemos preguntar por qué llama ahí consagrada a la prostituta. Hay varias explicaciones, pero está clarísimo que aquí no se trata de prostitución sagrada. Es un texto que queda fuera de eso. Tiene la chistez, digamos, la atractivo, la cosa inexplicable de por qué llama consagrada a la prostituta. A lo mejor simplemente porque era separada, es decir, consagrada, ¿verdad? A lo mejor precisamente por el influjo, porque ese es un texto posterior. Oseas es de los primeros libros que se escriben de la Biblia, Oseas que acabamos de ver. Y es posible que esa idea de Oseas haya sido transmitida a este texto y que por eso llame consagrada a la prostituta. Pero en todo caso está claro que no es una consagrada a la prostitución. En el sentido del relato, no se puede pensar que Judá realizó un rito sagrado. Ahí no hubo prostitución sagrada. ¿Por qué se llama consagradas a las prostitutas? Eh, Algunos autores, por ejemplo, de Driver y Delitzsch, un inglés y un alemán, son los grandes jefes de la Biblia en el ámbito inglés y alemán. Bueno, eran hace 100 años. Pues los dos dicen que se trata de una prostituta sagrada. Astur afirmó que era una prostituta del templo. Mm. Pues sí, se inventan novelas, ¿ves? ¿De dónde sacan eso? O sea, la historia no habla, la historia es absolutamente ajena al culto, ¿verdad? Tal vez solo a partir de este relato se puede pensar que la Kedeshá, la consagrada, era una prostituta sagrada. Tal vez solo a partir de este relato. Pero es posible que Jirá, el mensajero de Judá, hubiera preguntado por la Kedeshá para hacer pensar a los demás que se trataba de ofrecer un animal en sacrificio o algo así. La opinión de Wacker, su interpretación me parece la más acertada. Al llamar Kedeshá a una prostituta, el autor es deudor de la tradición de Oseas. ¿Por qué la llama Kedeshá? Por Oseas. ¿Por qué llama prostituta a la Kedeshá? Por Oseas, que acabamos de leer. Pero en todo caso es el único texto. Y el último que quiero analizar con ustedes es Deuteronomio 13, 18, 19, que dice así: no habrá consagrada entre las hijas de Israel, no habrá consagrado entre los hijos de Israel. No llevarás paga de prostituta ni salario de perro a la casa del Señor tu Dios por ningún voto, pues ambas cosas son abominación para el Señor tu Dios. Aquí son dos afirmaciones diferentes, ¿verdad? Esta es especialmente ajena porque lo que está antes es no llevarás, no harás, no dirás, segunda persona imperativo, ¿verdad? Mientras que aquí es no habrá consagrada, es impersonal. ¿Mm? Eh, entonces, este versículo es un poco como meteorito, ¿verdad? Es ajeno al contexto. Vamos a leerlo. No habrá consagrada, consagrada. Entonces hay que leer otra vez en hebreo, ¿verdad? No habrá kedeshá, no habrá consagrada entre los hijos de Israel y no habrá consagrado entre los hijos de Israel. A ver, ¿cómo dicen sus Biblias? Deuteronomio, ¿qué Deuteronomio?
23:18. Yo lo leo. Dice, no habrá hierodula Hieródula. entre las israelitas, ni hieródulo entre los israelitas. Ni hieródula, ni hieródulo. ¿Perdón? Ni No hieródula, lleva. ni hieródulo. ¿Sí? Exacto. Sí, ya entendemos por hieródula, prostituta sagrada, y por hieródulo, prostituto sagrado. ¿Ya? Otra traducción. Yo les leo la mía, esta de la Biblia en América. Ninguna mujer y ningún varón israelita podrán dedicarse a la prostitución sagrada. ¿Cómo traducen esto? Es que yo tengo que decirles algo a estos señores. Este versículo 18, se lo voy a leer. Aquí lo tienen ustedes, se lo leo en la Biblia este. Ninguna mujer y ningún varón israelita podrá dedicarse a la prostitución sagrada. ¿Se fijan cómo la traducción tergiversa todo? Aquí dice consagrada y consagrado. Y aquí dice prostitución sagrada. ¿No habrá consagrada entre las hijas de Israel? Pues claro, claro. No habrá consagrado entre los hijos de Israel. Si estamos entendiendo por consagrada a una deidad extranjera, ni consagrado a una deidad extranjera, porque aquí querría decir que había mujeres prostitutas sagradas y hombres prostitutos sagrados. ¿Cómo un hombre? ¿Con qué función? Prostituto sagrado. ¿Qué simbolizaba la relación con el prostituto sagrado? La relación sexual pudo significar la fecundidad de la tierra, pero la relación homosexual no puede simbolizar la fecundidad, ¿verdad? Esto es aparte. Vamos a leer el versículo 19 separado del 18. No llevarás paga de prostituta ni salario de perro a la casa del Señor tu Dios. Vamos a leer esto. Quitando esto. No llevarás paga de prostituta a la casa del Señor tu Dios. O sea, una prostituta no puede llevar el dinero que ganó de su prostitución a la casa del Señor. Pues es una buena norma, ¿verdad? Yo pondría así en la iglesia, si eres prostituta, no dejes tu dinero que ganaste prostituyéndose como limosna en esta iglesia. Deja dinero que hayas ganado de otra manera. Podría ser una norma. ¿Qué corresponde a esto? No llevarás paga de prostituta a la casa del Señor. Se refiere a la prostituta que va a llevar su paga como ofrenda a la casa. No se vale. Tampoco salario de perro. Ah, pues prostituto. Bueno, pues puede ser, ¿verdad? No vas a llevar salario de prostituto a la casa del Señor. Yo me prostituyo como varón, ¿verdad? Y lo que me pagan lo llevo al templo como una limosna. No, eso no tiene nada que ver con la prostitución sagrada, ¿ve? Está hablando de que una prostituta, y en todo caso, un prostituto no deben de llevar sus ganancias como ofrenda al templo. Pero puede ser que aquí perro signifique solamente salario miserable. Sí, puede ser eso. Y puede ser Es que lo esta más ley, probable. si no lleves un salario miserable, es decir, si tú ganas 100 pesos al día, no lleves ofrenda, tú no lleves ofrenda a la iglesia. No, no. Tienes prohibido llevar ofrenda a la iglesia porque eres un miserable, eres muy pobre. Entonces, esta ley podría querer decir, si tú eres prostituta, no lleves tu salario al templo. Guárdatelo, come con él, cómprate tus cosas. No lo lleves al templo porque tú eres pobre. Desde luego que siempre ha habido prostitutas ricas, pero la inmensa mayoría son pobres. Y si ganas el salario mínimo, no hagas ofrendas a la iglesia, tú estás dispensado. Y en ese sentido, este mandato pues, es muy humano, ¿verdad?
por ningún Ujú. voto. O sea, tú prometiste a Dios y te prostituiste y ganaste los 500 pesos. Voy porque los prometí. No, no, no. Aunque lo hayas prometido, no lleves nada, ¿verdad? Porque ambas cosas son abominación para el Señor. Entendido así, ese es un mandato muy humano y comprensible que nada tiene que ver con la prostitución sagrada. Y ese texto, entendido en sí mismo, nada tiene que ver con la prostitución sagrada, la presunta prostitución sagrada. No habrá consagrada a otros dioses entre las hijas de Israel, ni habrá consagrados a otros dioses entre los hijos de Israel. Ahora, si juntamos estos dos versículos y los leemos en conexión uno con otro, el 19 como explicación del 18, ya la regamos, ya destrozamos. Claro, vamos a leer esto como prostituta sagrada. No habrá prostituta sagrada entre las hijas de Israel. No llevarás paga de prostituta sagrada a la casa del Señor tu Dios. No habrá consagrado entre los hijos de Israel. El consagrado no debe llevar su ofrenda a la casa del Señor. Pero ese sentido no funciona, es absurdo. Fíjense, yo estoy consagrada a la prostitución. Entonces soy sacerdotisa de Baal, ¿verdad? Entonces no voy a llevar el salario que haya ganado a la casa del Señor tu Dios. Pues, qué absurdo, si yo soy sacerdotisa de un Baal, ¿cómo voy a prostituirme para llevar la ofrenda a casa del Señor Dios Yahvé? O sea, no tiene sentido esa afirmación. No, si yo soy consagrada o consagrado a otro Dios, ¿por qué carambas debería llevar la ofrenda al Dios de Israel? No, no, es absurdo. Entonces, el versículo 19 no debe entenderse como explicación del 18. Son cosas independientes, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con la mayoría de los textos? Los juntan, los entienden uno como explicación de la otra, sin caer en la cuenta de que están diciendo un absurdo, ¿verdad? Bueno, aquí también Profesor, parecen, sí, este, sí, bueno, más bien yo lo puedo interpretar así, a lo mejor estoy mal, de que efectivamente una consagrada o un consagrado que se va con otra deidad, en este caso el dios Baal de los cananeos, al recibir una paga, no necesariamente o cualquier cosa a cambio de el hecho de que no se lo llevarás a la casa de tu Dios, quiere decir que ya no es bienvenido a esa congregación de Dios, Yahvé, pues al menos yo lo interpreto así, que es una forma de que los excluyen sí, si ya están adorando a otro Dios y sirviendo a otro Dios. pero esa no tiene lógica, Jaime, porque si tú eres sacerdote de otro Dios, ¿por qué habrías de llevar a Yahvé las ganancias como sacerdote de otro Dios? Pues si estás No, sirviendo a otro Dios, no se puede. No, no tiene sentido esa afirmación, pero fíjense que la mayoría de los autores dicen que estos dos versículos están hablando de la prostitución sagrada y que Dios no la quiere y que, pero aquí otra vez, insisto, no habrá consagrada ni consagrado. Traducciones, consagrada a la prostitución, consagrado a la prostitución. Bueno, aquí vamos a dejar esta conferencia porque la próxima semana vamos a terminar, vamos a echar un vistazo a los demás textos del Antiguo Testamento que hablan de la prostitución sagrada. Pero yo espero haberles mostrado, por lo menos haberles sembrado la duda, de que ahí donde se pretende que se habla con toda claridad, porque yo aquí en el apunte les pongo varios autores que leen y recontraleen y confirman que ahí se habla de la prostitución sagrada y autores clásicos, ¿eh? Autores clásicos, Rabasi, pues, eso sonaba para papa este, cuando murió Juan Pablo II. Eh, y él dice que ahí se habla de la prostitución sagrada y muchos otros autores, ¿no? Y entonces, claro, aquí lo raro es, ¿por qué carambas leen
que aquí había prostitución sagrada. Y es que es una tradición antiquísima, ¿ven? Bueno, la primera respuesta es porque en la Biblia de los 70, en este caso, sí traducen porné, prostituta, en lugar de consagrada. Los 70. Ya está demostrado. Bueno, el texto hebreo no dice consagrada a la prostitución, dice consagrada. El texto griego sí dice prostituta. Pero es el texto griego, es una traducción. Por eso nos fuimos directo al hebreo. Pero eso nos manifiesta que cuando los judíos tradujeron la Biblia al griego, ya pensaban que había prostitución sagrada. O sea, esa idea de que había prostitución sagrada no es de hace 100 años ni de 200, es de hace 2000 años. Y procede de la traducción griega. Javier, Sí, Jerónimo. Sí, y Jerónimo. lo de hieródula, ¿cómo dice? Sí, lo de hieródula, ¿cómo es lo mismo que prostitución, prostituta? Sí, bueno, así se Hieródula, entiende. ¿cómo Así se traduce entiende. esta? La hieródula Ujú. es una prostituta sagrada y un hieródulo es un prostituto sagrado. En realidad, Ah, caray. la palabra en sí, hieródula, es hieros dulos. Quiere decir, dulos es siervo, ¿m? O Sí, sierva, y hieros es sagrado. sagrado. Entonces es un siervo sagrado, es un hieródulo, una sierva sagrada, que es la traducción, digamos, más neutra que de Shah o Kadesh, Kedesh, o sea, Kadosh, santo o santa, consagrado o consagrado. Literalmente sería hieródulo o hieródula, siervo santo o sierva santa, pero normalmente se entiende como hieródula, pues, una prostituta sagrada, y el hieródulo como un prostituto sagrado. Y eso es lo que desvía, eso es lo que desvía las malas lecturas. Y fíjense que el doctor Quesada está contra un montón de vacas sagradas de estudiosos de la Biblia, pero estoy con un montón de estudiosos de la Biblia que dicen, no, no, doctor Quesada, tienes razón, porque Eran muy exigentes también los sacerdotes, también la ley judía y los rabinos también, no creo que se les pasaría sí, algo. sí, yo creo que cometen el mismo error que todo mundo, ¿verdad? Que Sí, 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 el eso trompas de sí, pero cochino, el trompas de ah, cochino dice que los iraníes son terroristas, que están preparando una bomba atómica para explotarla en medio de Estados Unidos y de Israel, y que son los financiadores más importantes del terrorismo, etcétera. Es decir, la propaganda es así. Tienes que deshacer la imagen del adversario para que tú quedes como santo, como bueno. Y de esto no, nadie se libra. Es decir, ¿cómo vamos a degradar, cómo vamos a atacar la religión de los cananeos acusándolos de prostitución sagrada? Era una perfecto. técnica, una manera. Y, y, eh, nada extraño, ¿verdad? Los Sí, sí, mismos sí. israelitas degradaron a la religión cananea acusándola de prostitución sagrada y en cambio nosotros tenemos un culto muy santo y muy sabio, ¿no? Mm. Pero 2000 años después llegamos a algunos curiositos de la Biblia que decimos, a ver, aquí no dice a la prostitución y aquí no da a entender que sea prostitución sagrada, etcétera. Y entonces empezamos a cuestionarnos y empezamos a cuestionar no solamente los textos estos, sino otros, todos los textos del Antiguo Testamento que hablan o que se refieren a la prostitución, los estudiamos, los analizamos, los ponemos en conjunto y decimos, "Mm, mm". Y muchos autores dicen, sí, como en Mesopotamia, porque Heródoto dice que, y bueno, pues yo también me cogí el libro de Heródoto y también lo leí y no habla de prostitución sagrada. Además de que Heródoto inventa cuanta cosa en ese texto.
No, pero en Fenicia, pues vamos a los textos fenicios. No, que en Siria, vamos a los textos sirios. No, que en Grecia, vamos a... Y así se van desmantelando esas hipótesis que están tan cimentadas, son tan generalmente aceptadas que ya nadie las cuestiona. Ah, no, es que esto era así, como dicen Luis Alonso Schockel y José Luis Siltre. Eso está ampliamente demostrado en el Antiguo Testamento y en otros textos. A ver, demuéstralo. Y ahí en ese párrafo, el único texto que me da como muestra es Proverbios 7, que no se refiere en absoluto a prostitución sagrada. No se pierdan la próxima semana los demás textos del Antiguo Testamento que parecen hablar de prostitución sagrada y cómo debemos leerlos. Traigan su Biblia para que confronten, ¿verdad? Y tráiganse un marcador negro, negro. Y ahí donde dice consagrado a la prostitución, le tachan a la prostitución, porque eso no está en el texto hebreo. Sí, sí. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Buenas noches, profesor. profesor. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.